Buenas tardes, Venezuela, desde Argentina, quien les habla, la licenciada Beatriz Cardoso, intenta abordar hoy una conferencia sobre neoliberalismo y síntomas de la época. Antes que nada, quisiera resaltar una diferencia básica importante. Una cosa es hablar desde una psicología y si quieren hablar además de una psicología social, pero esta conferencia plantea una diferencia esencial. Primero, ya Freud en el malestar en la cultura de 1930 principalmente va a realizar un análisis del malestar, pero siempre desde el psicoanálisis. No nos olvidemos que él construyó básicamente no solo una teoría científica, sino y fundamentalmente una praxis, que luego la va a relanzar Jacques Lacan. Pero Freud estaba preocupado por una época muy distinta a la actual. Sin embargo, su gran inquietud está centrada en lo siguiente, en qué pasaba entre la fuerza del Eros a fin de separarlas de la energía de la pulsión de muerte. Él nos decía en 1930 lo siguiente: la pulsión de agresión es el retorno y el principal subrogado de la pulsión de muerte que hemos descubierto junto al Eros y que comparte con este el gobierno del universo. Tiene que enseñarnos la lucha entre el Eros y muerte, pulsión de vida y pulsión de destrucción, tal como se consuma en la especie humana. La lucha es el contenido esencial de la vida en general y por eso el desarrollo cultural puede caracterizar sucintamente cómo es la lucha por la vida de la especie humana. Bien, deseo hacer una breve detención en este punto. ¿Estamos en el terreno de la psicología? ¿Estamos en el terreno de la psicología social o estamos en el campo del psicoanálisis? Pues estamos en el campo del psicoanálisis. Freud fue el primer psicoanalista. Estamos haciendo un análisis desde sus postulaciones teóricas. Esta conferencia es para la Universidad Arturo Michelena de Valencia, de nuestro querido país Venezuela, pero deseo establecer un elemento fundamental. Para ser psicoanalista debemos dejar de ser psicólogos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí suena muy tajante, pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el psicoanálisis es una teoría científica que le da cohesión a la psicología, pero como sabemos, esta está formada por diversas escuelas, la psicología, ¿no? Y alguien que pretende practicar el psicoanálisis, antes que nada, más allá de sus estudios, pues Freud se interrogaba, ¿dónde se debe formar para su futura actividad profesional? Al decir de Freud, ¿no? Bueno, se debe formar en su propio análisis. Un analista es el producto de un análisis. Este punto es el que yo trabajo y trato en
estimó testimonio de un final de análisis. Entonces, en toda esta conferencia se verterán conceptos ligados a la filosofía, lindando con la psicología desde una lectura psicoanalítica. Dice Freud que el sadismo, donde la pulsión tuerce a su favor la meta erótica, aunque satisface plenamente la aspiración sexual, obtenemos la máxima claridad de su naturaleza y de su vínculo con el eros. Y dice algo más, pero donde emerge sin propósito sexual, incluso la más ciega furia destructiva, es imposible desconocer que su satisfacción se enlaza con un goce narcisista elevado, en la medida que enseña al yo el cumplimiento de sus antiguos deseos de omnipotencia, la omnipotencia del yo. Bien, o sea que la pulsión de destrucción dirigida a los objetos es forzada a procurar al yo la satisfacción de sus necesidades vitales y el dominio sobre la naturaleza. Y de modo categórico, Freud nos dice, la inclinación agresiva es una disposición pulsional autónoma, originaria del ser humano. La cultura encuentra en ella su obstáculo más poderoso. No obstante, la cultura es un proceso particular que abarca a la humanidad y agrega, sería un proceso al servicio del eros que quiere recurrir a los individuos, luego a las familias, después a las etnias, a los pueblos, naciones, una gran unidad, la humanidad. Voy a centrarme en otro punto. Freud, Lacan y los griegos. Pues bien, Freud en su autobiografía dice, yo no sabía que al relacionar la histeria con la sexualidad me había remontado a los tiempos más antiguos de la medicina y me había ligado con Platón. Byung-Chul Han nos habla de la agonía del eros. Tomo estos dos conceptos, ¿sí?, para desarrollar lo siguiente. Parto de estas ideas para primero comentar los síntomas de esta época hipermoderna, desde la clínica psicoanalítica, y luego encontrarnos en lo propiamente, en el contexto, el neoliberalismo, y tal vez una alternativa a este callejón sin salida, de la mano de un amigo, el psicoanalista y pensador y escritor Jorge Alemán. Para pensar la clínica, tomaré lo que vemos en el último libro de quien fue mi maestra de psicoanálisis, la psicoanalista Silvia Ons, en un texto que voy a situar muy acotadamente, que se llama El cuerpo pornográfico. Pues bien, la clínica
decía Lacan, es lo real en tanto imposible de soportar, ya que agujerea nuestro supuesto y de ahí su desafío permanente. En la misma línea, Freud aconsejaba abordar cada caso como si fuera el primero. El psicoanálisis hay que inventarlo día a día, afirmaba Lacan, dado que el real de la clínica lo pone a prueba. Pero, ¿es el mismo cuerpo del que hablamos de las histéricas de la época victoriana que el cuerpo de esta época? Bien, la sintomatología anoréxica, si bien data de siglos pasados, nunca fue tan grande como en las últimas décadas del siglo XX, mientras que hoy tiende a minorarse, relevada por los cortes en el cuerpo. Esta es una última idea o síntomas de la época, podemos decir. Lo interesante para el psicoanálisis es que la dimensión epocal de los síntomas nada dice de la peculiaridad de cada caso, de su singularidad, la historia que los prende ni el goce del que están presos. Otro ejemplo de la época es la adicción a la pornografía. Y esta conducta va acompañada de serias dificultades para mantener relaciones sexuales. Y otro ejemplo que tomo, digamos, un poco al pasar, es un ejemplo de la época. Ustedes habrán visto la proliferación de tatuajes que existe hoy en día en todo orden, en todas edades, ¿sí? El tatuaje, ¿sí?, no es un síntoma, pero es en todo caso un signo de que denuncia algo. ¿Qué es lo que denuncia? Denuncia la caída, ¿sí?, o la decadencia de la autoridad de un padre, en tanto nombre del padre. Esto lo pueden ver en un artículo mío de Naturaleza Viva, donde yo hablo del tatuaje. Cuando les llegue el libro o los 2 libros que voy a enviar, lo pueden ver allí, donde yo hablo de el tatuaje. Todos tenemos una marca, y bueno, la metáfora paterna y la caída de este padre, digamos, que está en decadencia. Luego explicaré algo más sobre el tatuaje. Por otro lado, sabemos que los cuerpos son deudores de cada civilización. ¿Qué pasó con el cuerpo? Es muy interesante pensar esto, ¿no? El cuerpo apolíneo griego no es el cuerpo sufriente de la Edad Media. El griego aspiraba a llegar al concepto de belleza a partir de la belleza del cuerpo. El cristianismo lo hirió con la culpa y el pecado. El Renacimiento concibió un cuerpo moderno como independiente y autónomo de las referencias sagradas. Pero podemos decir que antes de Descartes no se podía realizar los experimentos científicos médicos. En el siglo XVII se produce la división y su consecuencia es que a partir de allí
el médico encarará al cuerpo como desmontando una máquina. Una máquina. Hoy no podemos tratarlo sin considerar la incidencia de la tecnología y la producción industrial. El porno da un modelo de cuerpo-máquina, intercambiable, con un sexo sin fisuras, que, si en la época freudiana, ¿sí?, las dificultades en el campo sexual podían vincularse a la represión y con la fuerza de la moral, ahora responden al ideal de un cuerpo máquina que ha eliminado su carácter sensible. Tal modelo tiene más fuerza opresora que lo que Freud describía en términos de moral, ya que no es visto como un poder exterior y diferente de la sexualidad, sino, y esto es muy importante, es idéntico a ella. ¿Qué ocurre cuando la coacción no es vivida como heterónoma y lo sexual parece independizarse de los ideales, de los valores, del pudor, del conflicto, de la dimensión trágica que históricamente siempre la ha acompañado? Puede ser que en ella resida, como dijimos, la agonía del eros. Todo parece posible en términos de sexualidad y nada en términos de economía. Las ofertas de consumo en este campo arrastran a los sujetos al sin límites. Hay que experimentar nuevos placeres, incursionar en ámbitos no conocidos, vivir intensamente, explorar, no detenerse. El debe hacerse pone en juego la ilusión de libertad, que acompaña la idea de que ya no hay restricciones. Slavoj Žižek, un pensador también de estos tiempos, filósofo muy importante, dijo lo siguiente: la elección parece estar en nosotros, pero esta es puro simulacro, ya que cuanto más libres creemos ser, más completa es la dominación. Bien, hasta aquí podemos pensar todo lo que puede plantear la nueva clínica psicoanalítica. Y ahora voy a otro punto, como dije al principio, a contextualizar esto dentro de lo que hoy en día llamamos neoliberalismo, ¿sí? Es decir, una modalidad nueva del capitalismo. Para eso me voy a servir del libro que se llama En la frontera, sujeto y capitalismo, de Jorge Alemán. Se los voy a presentar. Jorge Alemán es un amigo, ¿sí? Un gran amigo con quien compartimos una causa común. Tenemos en común un montón de ideas y acordamos con un montón de cuestiones ligadas a este nuevo tiempo que nos toca vivir y que es bastante complicado para la humanidad en su totalidad. Jorge Alemán es psicoanalista, escritor y ex agregado cultural de la Embajada Argentina en Madrid.
explora a fondo el discurso capitalista y se interroga por una salida posible. Nos propone una postura de izquierda que no parte de la filosofía, sino de las enseñanzas de Lacan y de Freud. En su libro Diáfano encontramos, bajo el marco de conversaciones con la filósofa María Victoria Himbel, el pensamiento de autores como Marx, Heidegger, Althusser, Agamben y Laclau. Esta sinopsis solo pretende situar sus ideas principales y a posteriori realizar un desarrollo más amplio, que seguramente será en otro escrito. Ya lo hice. Mi tesis doctoral se llama, y ustedes ya lo conocen, un nuevo sintagma, Padre Mercado. Bueno, esta reseña fue escrita mucho antes de hacer ese seminario de doctorado y esa tesis. Podemos decir que Jorge Alemán es pionero en articular dos ámbitos epistémicos, el psicoanálisis y la política, proponiendo una intersección en la que cada temática mantenga su especificidad. Entre sus ideas aparece el sujeto de la ciencia, que la ciencia, dejó de lado desde la modernidad hasta nuestros días. Reintroduce el sujeto dividido en la ciencia política, que funda un campo nuevo, la izquierda lacaniana, sintagma establecido por Jorge Alemán. Se trata del sujeto tal como lo propuso el psicoanálisis. No es un dato previo al acontecimiento, sino que es efecto del significante, alienado a lo simbólico, con un resto heterogéneo. Objeto A, lo llama Lacan, que hace obstáculo a la unidad del sujeto y torna imposible el cierre y el todo de la comunidad. Jorge Alemán considera que el psicoanálisis depuso sus armas frente a los impases de la civilización y que por este motivo que propone retornar, y es por este motivo que él propone retornar esa dirección que quedó en el camino, y a partir de la política despojada de la metafísica que la ha sostenido hasta ahora. Bien, habría que pensar los lazos sociales, la igualdad, la fraternidad, lo común, la salida del capitalismo. ¿De qué modo? Apostando a un nuevo modo de construcción de lazos sociales, basando esta idea en un pacto político distinto, es decir, otra relación con los mandatos superyoicos y una respuesta diferente del sacrificio ante la pulsión de muerte. ¿Qué me avisa? Estamos muy emocionados y contentos de esta transmisión. Podemos decir que propone una construcción sin ideales. ¿Qué pasó? Podemos decir que propone una construcción sin ideales preconcebidos y basados en otra lógica de la relación singular y colectiva, que se diferencia de la psicología de las masas,
Su propuesta se basa también en otro sintagma que es muy importante, se llama soledad común. Matriz que nos permitiría pensar una nueva concepción de lo común y de la igualdad. Estos términos, soledad común, no se contradicen, sino que entran en una mutua correspondencia, pues ambos admiten lo heterogéneo. Por un lado, lo común no coincide con una categoría lógica universal, todos, que se funda en una excepción, produciendo segregación. Y por otro, la soledad no implica un solicismo ni individualismo, sino que soledad común es el acontecimiento en que cada ser hablante surge en el común, constituyendo un espacio infinito que tiene como límite ninguna excepción. Es una igualdad singular y universal, a la vez no jerárquica, horadada por lo real que la torna no toda e inconsistente. Es algo así como una soledad más radical, que es lo más común que tenemos como seres hablantes, lo más contingente. Para Jorge Alemán, el discurso capitalista tiene una salida que el autor prefiere llamar emancipatoria y que en este sentido se aleja más de la revolución. Nos dice que el discurso capitalista rechaza la imposibilidad, pues establece una oscilación sin corte alguno entre la falta y el exceso, en un movimiento circular sin una mediación que la regule. Esta totalidad cerrada convierte en problemático el corte o salida del capitalismo. Ahora bien, pero si su base es discursiva, dice Jorge Alemán, debe existir en el interior de su trama una posibilidad política para el sujeto. ¿Por qué dice que es discursiva? Porque ustedes saben que Lacan habla de 4 discursos, ¿sí? En vez del psicoanálisis, ustedes saben que existe el discurso del amo, el discurso de la histeria, el discurso analítico y el discurso capitalista. O sea que hay una trama discursiva. Bien, entonces, pues la apuesta emancipatoria agujerea el círculo capitalista, incluyendo en lo social lo heterogéneo, que no pasa por el circuito de la mercancía que toma valor político. Dicho de otro modo, el debilitamiento del capitalismo se dará cuando el sujeto psicoanalítico y lo imposible encuentre su lugar en el campo social. Entonces, los sintagmas soledad común e izquierda lacaniana de la democracia significa un saber hacer en el mundo con aquello que constituye el vacío estructural del sujeto, aquello que los expertos no tienen nada que decir,
son vías posibles de emancipación. Me interesa detenerme en una idea que Jorge Alemán, de Jorge Alemán, ¿no? En una idea que toma Jorge Alemán, y esta es la siguiente, es la figura del santo, que Lacan utiliza en un texto que se llama Radiofonía y Televisión. Bien, Lacan allí sitúa lo que en el pasado se llamó ser un santo y dice, irónicamente, que un santo durante su vida no impone el respeto que le vale a veces una aureola. Un santo no practica la caridad, más bien se pone a desperdiciar. Es un desperdicio para realizar lo que la estructura impone. Es decir, permitir al sujeto del inconsciente tomarlo como causa de deseo. Es por esta abyección de esa causa, en efecto, que el sujeto tiene oportunidades de localizarse, al menos en la estructura. Lacan dice que eso tenga efecto de goce. ¿Quién no tiene sentido con el goce? Y agrega, solo el santo permanece seco, nada que hacer para él. El santo es el desperdicio del goce, pero el santo se burla de la justicia distributiva. El santo, sigue diciendo Lacan, no se cree meritorio, lo que no quiere decir que carezca de moral. Y concluye, cuanto más santos hay, más se ríe. Esta es la salida del discurso capitalista, lo que constituirá un progreso. Esto es lo que está diciendo Lacan. Pues bien, en otro texto, La experiencia del fin, en el capítulo Metafísica y Capitalismo, que he tomado en un artículo de mi libro Naturaleza Viva, lo que afirma allí Jorge Alemán, digo lo siguiente: se renuncia a un goce mítico, total, para ajustarse a un goce parcial, recuperado en lo que se denomina plus goce. Ese goce recuperado, propio del sujeto, encuentra en la estructura homológica de la plusvalía la razón de su entrada en el mercado. Es por esta razón que para Lacan no se trata ni de la toma del poder ni de la revolución como esencia del capitalismo, sino de desentrañar aquello que la plusvalía implica, el plus goce como causa de deseo. Y Lacan lo formula así: la plusvalía es la causa del deseo de la cual esa economía hace su principio. Concluyo, es en este punto que puede articularse la risa del capitalista. Cito esta articulación, pues está en el pensamiento de Jorge Alemán esta idea desde hace mucho tiempo, y creo que aquí, en su nuevo texto, nos hace pensar de un modo más acabado esta idea. Aquí en la frontera sujeto y capitalismo, el libro del que estoy hablando, va más allá, pues dice que quien puede reír no es el capitalista. El que puede reír es el sujeto de la estructura inconsciente, ahí donde es un resto. Al menos esta es mi lectura. Entonces, Jorge Alemán sitúa ahora la idea de santo tomada por Lacan para metaforizar una salida política del discurso capitalista,
representando a aquel que inventa un lugar por fuera de los bienes, ligado al deseo y no al imperativo del super yo. Y nos dice que en esta santidad laica no se trata de ascetismo, sino que, por el contrario, están presentes la sustancia erótica de la pulsión y el amor, pero por fuera del eje del narcisismo o imaginario. Pues bien, ¿cómo se construye una voluntad colectiva sin un sujeto previamente constituido, un nosotros sin un fundamento imaginario? Jorge Alemán sostiene que habrá voluntad colectiva cuando se ponga en juego la soledad común como momento igualitario transversal, no jerárquico, que conjugue lo singular y lo plural. Entonces, estos momentos de voluntad colectiva incluyen el no saber o un saber en reserva por descifrar, a construir, opuesto al dogma. En otras palabras, buscar en la experiencia política un lazo social que permita a la pulsión de muerte jugar una partida de otra manera en la civilización. O dicho de otro modo, intentar una relación entre los seres hablantes no asegurada en la técnica ni determinada por el mercado, inventando formas de identidad a partir del deseo. Tal vez se encuentren nuevas huellas de lo común. Y en este sentido, pensar construcciones inéditas de un pueblo, no soportadas en lo universal, que toman siempre la forma homogénea del capital, y donde el término ciudadano puede enmascarar o evitar, al modo del fetiche, el intercambio social o la verdad del sujeto del inconsciente. Jorge Alemán dice: yo ya propuse en mi texto una izquierda lacaniana, haciendo un forzamiento extremo. Lo siguiente, presten atención, donde era otro neoliberal, el sujeto de un pueblo debe advenir. Y que cuando lo oí, dice Jorge, en una conferencia, en boca de los oyentes sentí pudor y vértigo. Particularmente considero que no me parece ni pudoroso ni delirante, como con ironía lo interroga la filósofa María Victoria Himmel, que le hace esta pregunta: si esta es una idea delirante, ¿no sería ir inventando diversas trampas para así seguir creyendo en la posibilidad de ganar? Jorge Alemán se defiende muy bien con su respuesta, y es en esta conclusión que deseo decir que de las ideas más locas han surgido en la historia de la cultura no solo lo innovador, sino ideas geniales que cambiaron el mundo.